¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Vamos a abrir la escritura, la palabra de Dios, en Números, capítulo número 21. Libro de Números, capítulo número 21, versículo número 4. ¿Cuántos han traído su espada, hermanos? Esa es una espada de doble filo, ¿sabía usted, verdad? Números capítulo 21, versículo número 4. Y de una vez, si usted gusta, podemos buscar el libro de Deuteronomio también. De una vez, capítulo 2, versículo número 1. Iniciamos con Números, capítulo número 21, versículo número 4. Posteriormente estaremos leyendo Deuteronomio, capítulo 2, versículo número 1. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén. Leemos entonces la palabra del Señor. Números capítulo 21, versículo número 4. Ayúdenme en la lectura. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Leámoslo una vez más, hermanos, ese versículo número 4, pero quiero escucharles. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué dice que le pasó al pueblo? Se desanimó. Ahora vámonos a Deuteronomio, capítulo número 2, versículo número 1. Es el mismo contexto de este pasaje. Dice Deuteronomio, capítulo 2, versículo número 1. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Amén. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, hemos leído estos dos pasajes de la palabra del Señor que nos hablan de momentos difíciles para el pueblo de Israel, porque tal y como lo dice la primera porción, el pueblo se desanimó. Uno se preguntará: ¿qué es lo que le llevó a Israel a que se desanimara? ¿Qué es lo que lleva al ser humano, a las personas, a desanimarse? Uno puede criticar a Israel, y es eso lo que hacemos la mayoría de cristianos, que empezamos a criticar y a decir que Israel cometió pecado, constantemente estaba dando seguimiento a el pasado, recordar lo que ellos tenían en la esclavitud de Egipto, naufragaron en el desierto, y uno podría seguir dando seguimiento a esa estructura que encontramos en este pasaje. Porque si usted lo nota, y quiero iniciar con Números, que ese pasaje, cuando el pueblo se desanimó, ellos cometen un grave error. ¿Y cuál es ese error? A ver si tienen su Biblia abierta. ¿Qué es el error que cometió Israel? Abra su Biblia, no la cierre. ¿Qué hicieron cuando se desanimaron? ¿Qué hicieron? Ahí lo dice el pasaje en el libro de Números. ¿Qué hicieron? Ahí lo dice, hermanos. Dice que hicieron una serpiente ¿de qué? De bronce. Ahí está, ya se ubicaron. Hicieron una serpiente de bronce. Pero lo que hemos leído en este primer versículo dice que el pueblo se desanimó. Y uno puede decir: pero ¿y qué lo llevó a tomar la decisión de desanimarse? Como le digo, uno puede criticar y empezar a leer el versículo 5 de ese libro de Números, capítulo 21. Abra su Biblia y dice: y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios.
Uno puede decir: qué terrible ese pueblo, cómo está hablando en contra de Moisés, en contra del Dios, de Dios mismo. Sí, el problema es que debemos preguntarnos, hacernos esa inquietud: ¿por qué muchas veces el pueblo tiende a desanimarse? Es más, uno puede decir que la vida espiritual solo es gozo, solo es alegría. Y recuerda, hermano, que todo lo podemos en Cristo cuando Él viene y nos fortalece. Todo eso es verdad. Pero no es cierto que tarde o temprano el desánimo nos pasa factura aún a los hijos de Dios. ¿Cuántas personas no se habrán desanimado en estos momentos que recién finalizamos de cuarentena? Porque el virus todavía no se ha ido, la pandemia todavía está. Pero ¿cuántas personas dentro de esta congregación no se desanimaron? Y no estoy diciendo que volvieron atrás, no estoy diciendo que cometieron pecado o lo que es peor, rompieron filas en la vida espiritual. No estoy diciendo nada de eso, sino simplemente cuántas personas no se habrán desanimado, no habrán dicho en su corazón: y es que, ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué no nos auxilia? Y es ahí, hermanos, cuando la persona que se desanima, si sigue ese desánimo y no pone atención ante esos desánimos, lo que va a surgir es que esa persona va a seguir cometiendo errores. Ahí dice, si usted lo nota, después de haberle dado un parámetro de cómo estaba Israel, dice el versículo 4 de Números 21: después partieron del monte de Hor. Cuando partieron de ese monte camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, dice que el pueblo se desanimó cuando iba por el camino. Y uno se preguntará nuevamente: ¿y no eran estos personajes que habían visto todo el respaldo de Dios, el esplendor cuando abrió el Mar Rojo? ¿No era este Dios que poco tiempo atrás les dio a beber agua de la roca? ¿No era razón suficiente que Dios los alimentaba precisamente también en el desierto? ¿No era razón suficiente como para no desanimarse? Sí, es que el problema es omitir los aspectos que tienden a desanimarnos. Antes de seguir, hermanos, ubicándolo en la unión de estos dos pasajes, podría mostrarle más ejemplos en la Biblia. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías, tisbita, el que la Biblia lo presenta como el morador de Galaad, o uno de los moradores de Galaad? Dice que después que había degollado más de 400 falsos profetas de Baal, resulta que la mujer de Acab va y le dice: así como tú cortaste la cabeza de esos profetas, así te voy a cortar la cabeza en este día. ¿Y sabe qué hace él después de esa gran victoria? Se va a refugiar en una cueva y le dice al Señor: Señor, quítame la vida, ya nadie te quiere ni me quieren a mí. A tus profetas dieron muerte y solo yo he quedado y me buscan para matarme. ¿Qué le estaba pasando a Elías? ¿Qué le estaba pasando? Están aquí, ¿verdad, hermanos? ¿Qué le estaba desanimado? Porque él pensaba que solo él había quedado y que nadie más podía decirle a Elías: Elías, no estás solo. No estás solo, Elías. Habemos otros que no hemos doblado las rodillas delante de Baal, pero no se lo decían. Él se desanimó, cobró desánimo su corazón. Entonces, si este hombre de Dios, si el pueblo de Israel se desanimó, bien vale la pena, hermanos, que nosotros nos preguntemos: ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué el desánimo tarde o temprano nos puede sorprender en nuestras vidas? Es en ese momento también cuando Pablo, que iba en el libro de los Hechos, capítulo número 27, no es él el que se desanima, pero sí aquellas personas que iban en la tripulación de toda esa nave. Él les decía: os exhorto, hermanos, a tener buen ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien yo sirvo, que no habrá pérdida humana. Pero cobren ánimo, coman. Pero ¿qué pasaba? Todos estaban desanimados. Claro, en ese momento estaba ventilando la muerte. El esquife se fue por un lado, la tormenta arreciaba muy fuerte. Entonces dice que todos se desanimaron. Pero el Hijo de Dios, ahí Pablo,
mostró su liderazgo y dijo: os exhorto, hermanos, a que tengan buen ánimo. Entonces, esas palabras que mencionaba Pablo, o menciona Pablo en el libro de los Hechos, nos debe llevar a nosotros, hermano, que tarde o temprano el desaliento puede pasarnos factura. Y el problema es no estar preparados. Uno puede decir: no, es que Israel se desanimó porque criticaba a Moisés, porque criticaba a Dios. Y podemos espiritualizar el pasaje y decir: no, es que ellos eran rebeldes. Sí, todo eso es verdad. Pero ¿por qué se desanimaron? Sigue surgiendo la pregunta: ¿por qué el desánimo? Es el mismo Pablo escribiéndole ya en las etapas finales de su ministerio, diciendo estas palabras: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor vino y me fortaleció en la cárcel. Entonces, hermanos, podemos seguir mencionando detalles, podemos seguir mencionando ejemplos de la Escritura, pero con lo que les he dado basta con que para que nosotros analicemos estos pasajes, sobre todo el libro de Deuteronomio y de Números, ¿por qué Israel se desanimó? Si usted es de las personas que en estos precisos momentos se encuentra desalentado y dice: es que, hermano, ya no hay qué hacer, la iglesia ha cambiado, la iglesia ya no es como antes, la iglesia ya no se siente el mismo fuego del Espíritu Santo, ¿no será que usted, el desánimo ha llegado a su corazón? ¿No será que antes de que sigas cometiendo un error más grave como el que Israel hizo, de hacer un becerro de oro y hacer su propio Dios, antes, hermanos, de cometer otra decisión el cual va a perjudicarte la vida, mejor analicemos el pasaje? ¿Están listos? Dice la Escritura, de aquí en adelante Deuteronomio nos ocupa, ¿cómo poder combatir el desánimo? ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje? Lo primero es que dice en el versículo número 1 del capítulo 2 de Deuteronomio. Por cierto, quiero recordarle que el libro de Deuteronomio nos da una referencia más puntual, voy a decirlo, de lo que aconteció en algunos pasajes del Éxodo y del libro de Números. O sea que Deuteronomio es como una repetición, si usted me lo permite, de la ley que Dios ya había establecido. O sea, esto que vamos a leer de Deuteronomio, Israel ya lo había vivido. Y el contexto del pasaje donde ellos vivieron ese desánimo, lógicamente, es el de Números. Aquí Moisés va a recordar lo que ellos habían pasado. Para explicarlo mejor y entenderlo mejor, más bien, es que menciono ese detalle. Pero vea, volvimos, salimos al desierto, dice el versículo número 1, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Todavía, hermanos, antes de poder mencionarles cómo combatir específicamente el desánimo, quiero recordarle que en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4, dice que Israel iba también precisamente camino del Mar Rojo. Por eso le dije que es el mismo pasaje. El contexto más abierto se encuentra en el libro de Números y todo lo que aconteció con la construcción de la serpiente y esa de bronce que hicieron. Pero lo que quiero recalcarles es que en ese momento iban camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Aquí quiero hacer una pregunta: ¿quiénes eran los que vivían en la tierra de Edom? Gracias, hermano. Sí, eran los descendientes de Esaú. Entonces, note, resulta interesante que Dios ya les había dado a los descendientes que no eran, voy a decirlo, de una línea exclusiva como lo era Jacob o Israel. Resulta que los descendientes, como decía mi hermano, de Esaú eran los edomitas. Y resulta que los edomitas ya tenían su tierra conquistada. Ya Dios se las había dado. Y el pueblo de Israel seguía naufragando en el desierto. Note, en primer lugar, quiero que observemos cómo Dios tiene una línea que ha sido establecido con sus propósitos. Después de haberlo ubicado hoy, sí, directamente en el contexto. Primer detalle: ¿cómo combatimos el desánimo?
Número uno, más bien voy a mencionar por qué es que nos desanimamos en primer lugar. Número uno, cuando buscamos lo que Dios no nos quiere dar. Mientras Israel, Dios le daba maná, mientras Israel tenía agua de la roca, no había problema, porque Dios le daba todo. El problema era cuando ellos deseaban y Dios no se los daba. Ahí resulta que se desanimaban. Es algo así, hermano, como cuando nosotros le estamos pidiendo algo a Dios y oramos, doblamos nuestras rodillas, nos levantamos con un esfuerzo en las madrugadas para pedirle a Dios por algo específicamente, y resulta que la respuesta de Dios no solamente no es un sí, no es un no, sino que es callar. ¿Qué pasa cuando le estamos pidiendo algo a Dios y esa respuesta no llega? Si pasa un día, si pasan 2 días, si pasan mucho tiempo, lo que hace el Hijo de Dios o el cristiano o la persona es desanimarse. Dejan de orar. El pueblo se desanimó en primer lugar porque estaba buscando lo que Dios no quería darles. ¿Cómo se lo compruebo? Vea el versículo número 1, después de haberle explicado ese detalle. Volvimos, salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová lo había establecido. Y dice punto y coma. Pero dice después en el mismo versículo: y rodeamos el monte de Seir. ¿Por cuánto? Por mucho tiempo. Pero eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que conquistaran, que llegaran a la tierra. Y el mismo Moisés está repitiéndoles al pueblo esta historia que ya aconteció en el libro de Números, capítulo 21. Y lo que les está diciendo es que rodearon el monte de Seir, que era la tierra de los edomitas, ya se lo voy a comprobar, y estuvieron ahí rodeándolo por mucho tiempo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado rodeando a Dios por mucho tiempo bajo una situación que nos está agobiando, que le estamos pidiendo, que le estamos suplicando, pero la respuesta de Dios no llega? Se desanima el cristiano. Dice el evangelio, más bien la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14: y esta es la confianza. ¿Me está escuchando, hermano? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a quién, a mi voluntad, o a qué voluntad, a la voluntad de Dios, Él sí nos oye. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Que asegurémonos que cuando nosotros le pidamos algo a Dios, no solamente es provecho para mí, sino para cumplir el propósito de Dios. Israel se había desanimado porque ellos seguían rodeando el monte, porque lo que ellos tenían en mente es que esa región de Edom era la región que Dios les iba a dar, pero no era esa porción de tierra que Dios les había delegado, les quería dar. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces note, ellos seguían rodeando el monte de Seir. La Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero el libro de Números sí. Y nos dice que por mucho tiempo ellos estuvieron rodeando. Por mucho tiempo ellos estuvieron mencionando, naufragando, caminando en el desierto. Y eso también debe hacernos recordar a nosotros que el desánimo comienza cuando deseamos algo en nuestra vida, pero que no está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sigan por el Mar Rojo, van a pasar por la tierra de Edom, van a pasar, pero no es esa tierra que les voy a dar. Y a ellos les gustó algo y empezaron a rodearlo, ¿verdad? Les gustó alguna porción de esa tierra de los edomitas, pero no era lo que Dios le había dado. Sabes, tarde o temprano Dios dará respuesta a tus oraciones, pero si cumples el propósito que Dios ha establecido. Amén. Debemos de seguir confiando en Dios y caminando con ese Dios, a pesar de que muchas veces, hermano, no nos responda. Segunda razón, porque muchas veces el corazón de las personas tiende a desanimarse. Cuando nos pesa, hermanos, cuando nos pesa rectificar nuestros errores.
Ahí ya voy entrando en materia. ¿Por qué le digo esto? Dice el versículo número 2 y 3 de Deuteronomio: y Jehová me habló nuevamente. O sea, ellos andaban naufragando, dando mucha vuelta, versículo 1 y ahora el 2. Nuevamente me habla Dios y me dice: bastante habéis rodeado este monte. ¿Y qué le dice Dios ahí en ese versículo? ¿Qué les dice? Vuélvanse al norte. ¿Sí que quién nos tiene aquí? Si es que esta no es mi voluntad. Esto es lo que ustedes están haciendo. Ustedes son los que han rodeado el monte Seir, la tierra de los edomitas. Pero yo no quiero darles eso. Vuélvanse al norte. Israel estaba desanimado, como lo hemos visto en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4, porque muchas veces, hermanos, suceden cosas a nuestra vida y no rectificamos nuestros errores. Israel no quería aceptar. ¿Saber cuánto tiempo naufragaron? Bueno, sí sabemos cuánto tiempo, ya lo vamos a anotar. ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron dando vueltas? Pero no era esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que vuélvanse al norte. ¿Y quién les dijo que se vinieran para acá? Ustedes son los que han perdido mucho tiempo naufragando en este monte de Or. Ahora llegó el momento, levántense, vamos, regrésense al norte. ¿Cuántas personas que me están escuchando en este lugar no se han sentido desanimados, pero por no rectificar su error siguen haciendo lo mismo, siguen cometiendo las mismas faltas? En el caso de Israel, bueno, construyó un Dios con sus manos, o que tenía una figura, voy a decirlo, y todos los errores que Israel cometió, hermano, porque había llegado el desaliento. Teniendo un líder como Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, que su rostro resplandecía después de estarse comunicando con Dios. Tenían un buen líder. El problema no era el líder. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que Israel no quería rectificar su error. Pero ese error también lo había cometido Moisés, porque era ser humano, porque era mortal también. Y él se dejaba influenciar muchas veces por los caprichos del pueblo. Y eso también no lo llevó a Moisés a rectificar su error. Muchas veces vamos por la vida cometiendo un error, cometiendo 2 errores, cometiendo 3 errores, pero no queremos aceptar, no queremos rectificar. Y si no rectificamos, como no lo hizo Israel, no solamente vamos a caer en el desánimo, sino que van a seguir sucediendo una cadena de elementos que lo que nos va a llevar, y lo que el diablo quiere lograr, no solamente es desanimarnos. Eso es lo primero. Lo que sigue después es que tú rompas filas en la vida espiritual y que tú ya no estés en la congregación de los justos. Volveos al norte, les decía el Señor, vuélvanse. No es ese el camino, vuélvanse. ¿Cuántas personas no tienen que volver a la senda antigua, la de la oración? El Señor les dice: rectifiquen el camino. Creemos que hemos perdido mucho. Es que el tiempo invertido, hermano, ¿cuánto tiempo Israel no había dado vueltas en la tierra de Edom? Era mucho tiempo. Pero Dios le había dicho: vuélvanse al norte. Y ellos seguían naufragando. Su vestido nunca se envejeció. Sus zapatos, lo dice más adelante Deuteronomio, nunca se acabaron. Pero esa es la gracia de Dios, que a pesar de que muchas veces no rectificamos el error, Dios sigue mandando su gracia, Dios sigue mandando su amor, Dios sigue mandando bendiciones a nuestra vida. Pero si no rectificamos nuestro error, vamos a desanimarnos. Están acá todavía, ¿verdad? Ese paso de obediencia nos va a llevar a dar 100, voy a decirlo de esta manera, los pasos necesarios para la obediencia. Puede ser solamente uno, que 100 pasos que usted puede dar en desobediencia a Dios. ¿Cuántos pasos dio Israel? Pero por el camino equivocado. Pero Dios le habla a tiempo, como nos habla a tiempo a cada uno de nosotros. Tercera razón por la cual las personas y el pueblo de Israel estaba desanimado. Versículo 4. Y manda al pueblo diciendo: pasando
ayúdenme en la lectura, que ya se me acobardaron ustedes. Versículo 4. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de ¿quién? De Esaú, que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros, que dice, guardaos mucho. Y dice el 5: no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Es decir, a Edom le he dado esa tierra, el monte de Seir. ¿Cuál es el siguiente elemento por el cual las personas se desaniman? Cuando nuestras expectativas del proceder divino no nos satisfacen. Cuando las expectativas que tenemos no nos satisfacen. ¿Qué pasó con el pueblo? Vio la tierra de Edom, vio que habían unos montes, vio que estaba cerquita el Mar Rojo o Mar Mediterráneo, estaba cerquita para ellos. Entonces toda la vida era fácil hacerla ahí. El problema es que Dios ya le había dado por posesión a los edomitas esa tierra. No era para Israel. Entonces, ¿qué pasa, hermano, aplicándolo ya a nuestra vida? ¿Por qué muchas veces nos desanimamos? Porque empezamos a ver cómo otros son prosperados. Porque empezamos a ver cómo otros están siendo usados por Dios. Vemos cómo otros Dios los está bendiciendo abundantemente en lo material o en lo espiritual, en todas las áreas. Y a mí no me da nada. Y empezamos a desanimarnos. Sí, que esto de la vida espiritual, esto es un engaño. Esa persona saber qué ha hecho y por eso es que Dios lo ha bendecido tanto. Pero la Biblia sigue diciendo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todos tus caminos. Es en todo donde Dios nos va a bendecir. Pero ¿por qué surge el desánimo? Porque empezamos a desear lo que otro tiene. Y lo que otro tiene no es porque tú lo necesitas, y por eso Dios no te lo ha dado. La tierra de Edom no era para Israel, era para los edomitas, era para otro pueblo, no era para Israel. Dios les tenía preparado una Canaán. Tienes que disfrutar lo que ya Dios te ha dado. Si no empiezas a disfrutar lo que Dios ya te dio, ¿cómo te va a seguir bendiciendo? Es necesario disfrutar lo que tiene. ¿Y qué tengo yo? Dirá alguien. No tengo nada, hermano. Si hasta la cama donde he estado durmiendo, como no trabajé en esta cuarentena, hasta ya me la llegaron a sacar, dice alguien. Hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Contento con lo que tenemos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos ha sacado adelante y nos seguirá sacando adelante. El problema de Israel no solo es que no rectificaba su error, sino que tenían falsas expectativas. Ellos querían elegir la tierra cuando Dios ya se las había entregado. Dios ya tiene reservadas bendiciones para tu vida. ¿Me están escuchando? Dios ya tiene bendiciones para tu vida. No veas, a tu parecer, no veas lo que otras personas cómo están siendo bendecidas. Dios tiene una bendición para tu vida, pero es necesario que busques al Señor siempre. ¿Qué le pasaba a Israel? Resulta que está desanimado porque tenía expectativas en su proceder equivocadas que no habían satisfacido. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es? Porque tenían, voy a decirlo, un concepto equivocado. ¿Por qué le digo esto? Lo dice el versículo 5. El Señor les dice claramente: no se metan con ellos. Y ahora mire, uno se pregunta, y hagámonos esta pregunta: ¿por qué Dios había bendecido ya con posesión de tierra a Esaú? Que no era un linaje muy directo, voy a decirlo, de Israel. ¿Y por qué a Israel no? Porque todo tiene su tiempo. Hoy es tiempo de bendecir a otras personas. Ya llegará tu tiempo. Ya llegará el momento en que Dios ha establecido para poder guiarte, voy a decirlo, sostenerte. ¿Me estoy dando a entender, hermanos?
Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis. ¿Cuándo? No, búsquenlo, porque eso que esté leyendo yo solo no me gusta. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. ¿Alguien tiene micrófono incorporado? Que me lo lea. Sí, porque no le puedo prestar este. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. ¿Qué dice? No se peleen, hermanos. Si no, tengo que señalar nombres. Lo bueno es que me sé el nombre de casi todos. ¿Quién lo tiene? Léanmelo. Vamos, Wilmer. Gracias, hermano. Ahora, de manera que podemos estar confiadamente. ¿Pero por qué confiadamente? Porque no tenemos avaricia, porque estamos contentos con lo que tenemos mañana. ¿Así dice? Contento con lo que tenemos ahora. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Materialmente hablando, hermano, como decimos en buen salvadoreño, quizás ni para las tortillas de hoy en la noche. Pero espiritualmente somos las personas más ricas de esta tierra, porque Cristo Jesús nos compró a precio de sangre. Usted y yo valemos la sangre preciosa del Hijo de Dios. Contento con lo que tenemos, estamos completos, dice el escritor a los Hebreos. Pero algunos no se ven contentos. Sigamos. Cuarta razón. ¿Por qué muchas veces nos desanimamos o el pueblo de Dios se había desanimado? Cuando nos comparamos y miramos lo que Dios está haciendo con otros. Versículo 8 de Deuteronomio capítulo 2. Y nos alejamos, ¿qué dice? Del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino del Arabá, desde Elat y Esión Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Yo veo a Moisés escribiendo estas palabras y diciendo: nos desalentamos, porque nos hicimos tremendas ilusiones ahí. Porque si usted lo nota, es prácticamente lo que está tratando de recapitular Moisés en este momento. Nos alejamos, él se incluye. Nos alejamos del territorio, y nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir por el camino, dice, volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab, como diciéndole: Dios nos habló que nos habíamos equivocado, entonces había que seguir el camino, tomar el camino. No te desanimes si ves injusticias obrando. No te desanimes si de pronto ves que otras personas están siendo bendecidas. No te desanimes si en ese momento Dios ya dio a otra persona lo que te prometió a ti. Digo eso porque ¿qué le había prometido Dios a Israel? ¿Qué le había prometido? Una tierra. Y una tierra donde fluía leche y miel, donde no había cualquier tierra. Era una tierra de abundancia. Era una tierra fértil, dice mi hermano. Todo eso es verdad. Pero ellos estaban habitando, rodeando la región de los edomitas, y resulta que a ellos esa tierra, sin necesidad de pelearla, sin necesidad de subir y conquistar ese monte, Dios ya se los había dado. Entonces, ¿qué hace la diferencia, hermano, cuando el desánimo llega a nuestras vidas? Que tenemos ojos para ver la prosperidad de otros y no vemos las grandezas que Dios ya está realizando en su vida, en la vida de su familia.
Cómo Dios está bendiciendo a sus hijos. Tal vez no a usted directamente, pero si Dios bendice a sus hijos, los está bendiciendo a ustedes. O al revés. Tal vez la bendición no llega por el momento donde usted ni tan siquiera lo espera, o por el camino donde ni tan siquiera usted esperaba transitar. La cosa es que cuando Dios bendice nuestras vidas y nos saca adelante. No era momento para ver otra tierra, era el momento para retroceder y decir: sí, si es que Dios está conmigo, aunque le dé bendiciones a otros, Dios tiene mi tierra preparada, mi tierra donde fluye leche y miel. Asimismo nosotros, iglesia, si otras personas están desanimadas y no quieren congregarse, usted y yo vengamos siempre a los pies de Cristo Jesús, que Dios tiene planes perfectos para nuestra vida. Y aunque no digan amén, 5. Con esta termino. ¿Por qué Israel se había desanimado? Cuando el tiempo, hermanos, se hace muy largo y no vemos obrar la bondad de Dios. ¿Están acá, iglesia, todavía? Dice el versículo número 14. Léalo conmigo para que no diga que yo me lo estoy inventando. Léalo fuerte. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, ¿fueron cuántos? 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra. Déjelo hasta ahí. 38 años esperaron estos. Y usted con 5 meses estuvo pataleando. Y usted con 5 meses dijo: yo ya no voy a ir a la iglesia. Y con 5 meses usted se desanimó. 38 años, dice ahí. Por 38 años estuvimos ahí, viendo la tierra de Edom, viendo cómo otros estaban siendo prosperados sin necesidad de conquistar tierra. Y uno puede decir: en verdad que estos tenían razón para desanimarse. Quizás razón no tenían, y tengo que cambiar esa palabra. Lo que no tenían era la confianza que se debe de tener en Cristo Jesús. Alguien dirá: no, hermano, si es que confianza yo en Dios siempre he tenido. ¿Pero por qué se ha desanimado? Porque dejaste que sentimientos negativos hablaran a tu corazón. Porque dejaste que algún comentario negativo fuera del propósito divino ha hecho mella en tu corazón, a tal punto de decir: es que yo ya no puedo, hermano, no puedo continuar. Yo estoy a punto de tomar una decisión que va a perjudicar no solamente mi vida, sino la vida de mi familia. Alto. En esta noche, no te desanimes. Dios tiene algo especial preparado para ti. Los hijos de Dios no somos cualquier cosa. Los hijos de Dios no somos simplemente objetos que se ponen y se quitan en cualquier momento. Dios no nos maneja a control remoto. Él ha mandado su Espíritu Santo para consolarnos. Él ha mandado su Espíritu Santo para fortalecernos. Él ha mandado su Espíritu Santo para protegernos. ¿Me está escuchando? Dios tiene todo bajo su control. El problema es cuando nos desesperamos. 38 años para Israel. ¿Era parte del castigo? Sí, era parte del castigo, pero era parte del propósito. ¿Estaremos en el propósito de Dios nosotros? ¿Estaremos en el momento donde podemos tomar nuevas fuerzas espirituales y poder decir: el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar? Sí, no somos perfectos, nos desanimamos, cometemos errores. Si usted gusta, cometemos faltas, pero fiel es Dios que me levanta, fiel es Dios que me ha sostenido hasta este momento, fiel es Dios que me sacará adelante. Judas 24, no lo busque, rápido lo leo por el tiempo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando nos presentemos delante de Dios, quizás vamos a llegar con alguna cicatriz, pero Dios nos va a recibir y nos va a decir: buen siervo,
Qué bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tú eres de los que no renegaste en el momento de la cuarentena. Yo envié esa cuarentena para probarles. Yo envié quizás esos elementos para probarles. Pero qué bueno que tú no has doblado tus rodillas delante de Baal, sino que sigues teniendo bendición para mi pueblo, bendición para mis hijos, bendición para todo mi rebaño. Hay grande galardón para los que no se desaniman. No te desanimes, guerrero valiente, guerrera de Dios. No hay por qué estar triste, no hay por qué sentirse desconsolado, no hay por qué romper filas en la vida espiritual. Como lo dijo Pablo en aquella embarcación, lo digo en este día, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, y no habrá pérdida humana. Dios nos va a proteger y nos va a sacar adelante. No se desanime, mi hermano, sigamos luchando, no se rinda, que pronto cegaremos y no desmayamos. Quiero terminar diciéndole el último versículo de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 35. Israel esperó 38 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted? El que calla otorga, dice. Hebreos 10, 35, versículo 35 y 36. Véalo. No perdáis pues, ¿qué dice? Vuestra confianza, que tiene ¿qué? Grande galardón, porque os es necesaria el ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de parte de Dios. Dios te ha dado preciosas y grandísimas promesas. No hay por qué estar desilusionado. No hay por qué decir, no, yo me voy de este lugar. No tomes esa decisión. Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el perfecto control. ¿Cuántos lo creen? Lo tuvo con Israel. Como no dudo que en esta noche Dios tiene control de la situación que está agobiando tu vida y que está agobiando a tu familia. Y sé, sin temor a equivocarme, que muchas veces, hermanos, tendemos a desanimarnos. Pero usted no puede dejar de luchar. Pero usted no tiene que seguir en esa línea, porque después del desánimo, hermano, se van a dar estos elementos. Y puedo seguir mencionando otros elementos, pero ya no es necesario mencionarlos. Con los que Israel había cometido son suficientes como para hacernos entender en esta hora. Número uno, que Dios tiene un plan perfecto para mi vida y para su vida. Para su vida y para mi vida. Y que no debemos poner la mirada en la prosperidad de otras personas, sino poner nuestra mirada en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Enfócate en Dios, Él es perfecto. El ser humano te va a fallar. No pongas la mirada en un hombre, no pongas la mirada en un mortal, porque los mortales te vamos a fallar. Pero Dios no te falla, Él nunca te va a fallar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termino. El salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Estás desanimado? Alaba al Señor. ¿Estás triste? Alábale a Dios. ¿Te sientes frustrado? Alábale a Dios y sigue dándole la gloria a Dios. Si usted lo cree, dele un aplauso a Cristo Jesús y cierre sus ojos. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojitos en esta hora. Tengo unos minutitos nada más para que usted levante sus manos al cielo. Por favor, levante sus manos al cielo. Y si usted es de las personas que se ha sentido desanimado, desanimada, yo le invito para que en este momento usted recobre fuerzas espirituales, para que todos los que estamos en este lugar elevemos nuestro clamor a Dios. Hoy es cuando más la iglesia debe clamarle a ese Dios. Hoy es cuando más debemos buscar la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Para que el desánimo no llegue a tu vida, para que el descontrol no venga a sofocar y a tomar decisiones erróneas. Levanta tus manos, soldado de Cristo.
Levanta tus manos, hermana, del ejército de Dios, firmes soldados de Jesucristo. Vamos, sigamos anunciando. No tengas temor de lo que suceda a tu alrededor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Levanta tus manos con autoridad, porque esas manos que tú estás levantando son las manos que Dios va a utilizar, guerrero valiente. Esas manos, hermana, que tú estás levantando con convicción son las manos que Dios va a utilizar para sanar enfermos, para libertar a aquellas personas que se encuentran cautivas. Dios tiene un pueblo tremendo, especial en esta hora reunido. Dios tiene algo especial en esta hora para tu vida. Pero solamente es que tú levantes tus manos al cielo y alabes la presencia de Dios. Hable en este momento con su Dios. Platique con su Dios. Dígale: Señor, yo sé que tú has hablado a mi vida. Yo sé que por mí hablaste. Dichosos los que podemos decir: Dios está conmigo. Dichosos los que podemos decir confiadamente: el Señor es todo mi ayudador. Dichosos los que podemos buscar el rostro de Dios sin ningún impedimento. Vamos, levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo. Eleve su clamor y dígale al Señor: Señor, gracias. Ahora te ruego, ministra mi vida. Así como has hablado a mi corazón, yo te ruego, Padre Celestial, que en esta hora tu presencia llene mi vida. Que tu presencia, Señor, nos dé la fortaleza que estamos necesitando. No se turbe tu corazón, no se desaliente tu corazón en esta hora, sino buscad a Jehová mientras